Hoy he titulado este sermón Exhortaciones a aquellos que tienen en poco el culto público. Exhortaciones a aquellos que tienen en poco el culto público. Hemos querido partir del Salmo 87:2 y donde se nos ha mostrado que Dios ama más las puertas de Sión que las moradas de Jacob. Esto es, ya hay una explicación anterior a todo esto, y es que el Señor ama, claro, la adoración que se le da en lo personal, en lo privado, en lo familiar, pero que según estudiábamos, el Señor ama más aquella adoración pública, es decir, la adoración de una iglesia que se conforma bíblicamente, que ha sido convocada en el nombre de Cristo para los asuntos de adoración. Y esto, ¿por qué? Porque queríamos estudiar, queríamos tratar de entender por qué Dios ama más la adoración pública que la privada, la adoración congregacional que la privada. Y es porque en la adoración pública vienen a converger, vienen a encontrarse todo un grupo de realidades espirituales que la hacen mejor y más deseable que lo que se hace en privado. Además, que el provecho que se deriva de la adoración pública es mucho mayor que el que se deriva en la adoración privada o personal, y esto porque en la adoración pública se despliegan todos los medios de gracia. En la privada no se puede. Hay algunos medios de gracia que se pueden usar de forma privada, pero en la adoración pública se despliegan los medios de gracia. Y por supuesto, hermano, que los medios de gracia son vías por las que Dios bendice a su pueblo, y donde hay más vías de Dios bendiciendo a su pueblo, pues obviamente allí hay más bendición. Después de llevarle pacientemente de la mano, y lo he paseado por las glorias de la adoración pública, y espero que por la fe usted las haya podido apreciar, de enseñarle su singularidad, sus beneficios, no nos queda otra cosa sino exhortar a todos aquellos que, a pesar de mostrárseles de manera sencilla esta verdad, todavía son muy livianos en su exposición a los medios públicos o a los cultos de adoración, y que tienden a menospreciar, quizás no en teoría, pero que en la práctica tienden a menospreciar la adoración pública por su irregularidad, porque su asistencia a ella es irregular, intermitente, selectiva, poco devota, quizás costumbrista, o que llegan a menospreciar la adoración pública por estar mal motivados cuando se exponen a ella. Esta es una exhortación también para aquellos que la toman con pesadez, con pereza, con desgano y falta de devoción. Es una exhortación para aquellos que regularmente tienen la excusa perfecta para ausentarse de la adoración congregacional, que no muestran un espíritu sacrificial para asistir a los cultos, no por falta de fuerza o salud, sino por falta de disposición en el alma. Exhortaremos en tres contextos. Primero, exhortaremos a aquellos que eligen las actividades mundanas por encima del culto público. Luego exhortaremos a aquellos que prefieren atender asuntos que son legítimos en otros días o en otras ocasiones y los prefieren por encima del culto público. Y luego exhortaremos a aquellos que procuran igualar la adoración privada y la pública con el fin de excusar su falta de asistencia a los cultos al Señor.
Creo que tapé todas las vías, ¿no? Todas las grietas. Espero hacerlo ahora exponiendo. Primero, la exhortación a quienes prefieren las actividades mundanas o satisfacer el espíritu mundano por encima del culto público. Es de reprender, por supuesto, aquellos que se confiesan cristianos y andan buscando actividades mundanas, procurando satisfacer los deseos mundanos, dándose de manera desproporcionada, ciega quizás o codiciosa a los asuntos del mundo. Hermanos, la mundanalidad es un pecado y punto. Punto. Porque el que sea amigo del mundo, en este sentido, no del planeta, no estamos hablando de ecología, pero del mundo en sus asuntos pecaminosos. Cualquiera que sea amigo del mundo se constituye o se enfrenta a Dios como su enemigo. Estoy pensando en aquellas personas que tienen, por supuesto, un amor por la mundanalidad, por satisfacer sus deseos mundanos. La palabra de Dios es clara en afirmar en Tito 2, 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Para qué se manifiesta la gracia en un individuo? ¿Para qué, dice la Biblia, enseñándonos que renunciemos a la impiedad? La gracia es una maestra que nos ayuda a renunciar a lo impío y a los deseos mundanos. ¿Con qué fin? Para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Si es verdad que la gracia puede ser negada en la vida cotidiana de todo aquel que se ha confesado seguidor de Jesucristo cuando no renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos. La gracia puede ser negada en la práctica de aquel que no renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos. Si eso es verdad, es todavía más reprensible que uno que se confiese adorador del Señor prefiera las actividades mundanas o satisfacer sus deseos mundanos por encima del culto a Dios. Es decir, ya es un pecado ser mundano. Ya es un pecado confesarse seguidor de Cristo y ser mundano. Ya es un pecado confesarse seguidor de Cristo y satisfacer los deseos mundanos. Ya eso es un pecado. Y el pecado se agrava cuando preferimos la mundanalidad y satisfacer nuestros deseos mundanos pasándole por encima a la adoración a Dios. Es un pecado cuando lo hacemos contradiciendo nuestro discipulado, y se agrava más cuando lo hacemos pasándole por encima al culto a Dios, prefiriendo las actividades mundanas o los deseos mundanos. Esto es un crimen contra su propia alma y por supuesto es una afrenta a la gloria de Dios. Apartarse de los cultos a Dios por darse a asuntos que son mundanos, que satisfacen su carne. Esto es pararse de frente delante de Dios para ser su enemigo. Dice algún hombre de la antigüedad: cuán atrozmente pecan los que prefieren las cosas viles y pecaminosas a las ordenanzas públicas, los que prefieren su comodidad, sus ocupaciones mundanas, sus concupiscencias o recreaciones ilegales antes que el culto público. Por supuesto que usted, me imagino que sabe, hace mucho tiempo estoy tomando, no, obviamente no lo estoy predicando al pie de la letra, pero me estoy basando en un documento de un puritano llamado David Clarkson, llamado ¿Por qué se prefieren las reuniones públicas a la adoración privada? Así que si lo encuentra muy parecido, pues gloria a Dios. No quiero en esto ser original por ningún
motivo. Hablemos, por ejemplo, no le voy a colocar todos los ejemplos de mundanalidad, por favor, pero espero que con estos simples ejemplos usted se ubique lo que quiero decir. Hablamos, por ejemplo, de esa fijación moderna, esa fijación excesiva a la comodidad. Todos nosotros, no está mal procurar la comodidad. Nadie está aquí para decir, puedo hacer algo más cómodamente, pero optaré por el camino más difícil porque a mí sí me gusta andar en penurias, ¿verdad? No es eso. Es esa fijación moderna, esa fijación excesiva a la comodidad, donde hemos hecho la vida con que todo aquello que nos produzca cierta incomodidad o sacrificio es un atentado inhumano a la diosa comodidad personal, al confort personal. No se quejan, maneja personal. ¿No se quejan los que manejan personal cuán poco dura hoy un joven? Una persona en un trabajo, ¿por qué? Porque dice, uy, no, aquí me raspo un dedo. ¿No hay algo que me lo evite? No, es ese trabajo, uy, no, renuncio. Todo lo que promueva la incomodidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no tenemos bebés ahora? Uy, no, es que el baño. No, pero sí tienen perros, ¿no? Lo lindo que es, bueno, ya. Hermanos, todo, ¿por qué? Porque hay una fijación muy excesiva, pero es que es en exceso, hermanos, en exceso a la comodidad y todo lo que perturbe nuestra comodidad, hoy, es un atentado a la humanidad. Aquellos que prefieren su comodidad antes que la adoración a Dios, aquellos que no se toman las molestias de esforzarse por asistir a los cultos, aquellos que se excusan constantemente en circunstancias muy pequeñas y triviales para no acudir al lugar de culto público, ¿no deben ser reprendidos esta mañana delante de Dios? ¿Acaso así razonan con sus reuniones familiares? No, yo he visto a mis vecinos, está lloviendo, llegan al cumpleaños allí salen de noche, se serenan sus hijos, los serenan, cualquier cosa que eso sea, pero para un culto, escuche, guardamos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque se serenan. ¿Acaso así usted mismo razona con sus reuniones familiares, con sus visitas o con el médico? Si a usted el médico le dice, mañana lo atiendo a las 6 de la mañana, usted iría, la misma persona que quizá el día anterior se negó a ir a un culto, por la hora, por el clima, por lo que sea. Y en eso usted comprueba que tiene tendencias mundanas. No porque ir al médico sea mundano. Lo que le estoy diciendo es, mire sus prioridades, porque si usted midiera igual, que usted está preocupado por usted, usted tiene compasión de usted completo. El mismo que hoy por cualquier cosa dice no puedo ir al culto, mañana no estará trabajando. Mañana lunes, lo lindo que es madrugar un lunes, ¿no? Pero allá mañana está. Dispuesto o indispuesto, con su pequeña rinitis o sin ella, allá estará esforzándose. Y trabajar no está mal, hermano, y esforzarse por trabajar no está mal, está bien. Lo que le estoy diciendo es que mire nuestros deseos mundanos, ¿a qué le damos prioridad? El pueblo de Dios en tiempos pasados consideraba su felicidad poder acudir a las ordenanzas públicas, aunque fuera a través de lluvia, frío y viajes fatigosos. Salmo 84 parte de un evento geográfico, parte de una realidad geográfica, ¿verdad? Es esto, y con eso se volvió una analogía espiritual. Pero ¿qué es el asunto del Salmo 84, versículos 6 y 7? Les recuerdo que el Salmo 84, de eso ya hicimos una predicación de anhelar los atrios de Jehová. Salmo 84 parte de esto, versículos 6 y 7. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente,
cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Yo tengo que explicar esto porque a veces pasamos por encima y no le hallamos su valor. Aquí, atravesando el valle de lágrimas, literalmente dice, atravesando el valle de Baca, era, con B grande, era un lugar real. No sé dónde quedaban, quizás nadie sepa dónde queda, pero en efecto había un valle llamado Valle de Baca, porque ese valle llegó, Baca significa lágrimas, así le colocaron a ese valle. Me imagino que transitar por él no era fácil, Quizás era un camino muy tortuoso. Según el texto, posiblemente cuando llovía se inundaba. Usted tenía que andar por el fango muchas veces en ese valle. Pero esta gente iba seguramente a Jerusalén, a Sión, en alguna de las 3 fiestas anuales en las que cualquier persona común podía ir. Y esta gente iba a los atrios de Jehová. Allá quizá encharcado los pies, lo delicioso que puede ser caminar en el fango. Por eso le colocaron Valle de Baca, Valle de las Lágrimas. Un camino obligado, un camino difícil, problemático, algún valle escabroso, una tierra seca y sedienta, no sabemos, pero iban a Sión. ¿Y qué pasaba? Dice que los que iban para Sión atravesando el Valle de Baca lo cambiaban en fuentes. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. ¿Qué los motivaba, hermanos? ¿Qué los motivaba a pasar el Valle de Baca? ¿Qué los motivaba a encharcarse los pies e ir? No importa si llovía, no importa si se encharcaba o no importa si estaba completamente seco y sediento. Iban a Sión, pese a las dificultades. Nada de eso les impedía llegar a las puertas de Sión en las temporadas señaladas, por muy lejos que estuvieran sus habitaciones. Debe entender que hace tan solo un siglo, quizá 2 siglos, vamos a suponer, hermanos, de 2 siglos hacia atrás, no era fácil tener una iglesia cerca a su casa, ni siquiera llegar a ella en media hora o en 1 hora. No era así, lea la historia. Es que es apenas lógico. ¿Cuándo se empezaron a construir los carros? ¿Cuándo era común que en una ciudad hubiera tantas iglesias? Hermanos, lo real era que por ciudad había unas parroquias simplemente. ¿Y qué le tocaba hacer a la gente, hermanos? Por 18 siglos el pueblo de Dios tuvo que ir a pie o en caballo o en mula o como fuera a donde quedara el lugar de adoración congregacional. Hoy tenemos la diosa comodidad, confort personal, la cual no puede ser expugnada. La gente pregunta, no, y en eso sí me tomo la frase, no nos gusta tomar las frases de personas con las que no nos identificamos muy bien, pero aquí le llamo la razón, que nos dicen, nunca busca una iglesia cerca de su casa. Ese no es el parámetro, busca una iglesia más cerca de la Biblia. ¿Ya? Pero la gente hoy llega a preguntar, no, buenas, estoy hablando con una iglesia bíblica, ¿están enseñando la Biblia? No, dicen, yo vivo en tal lado, ¿qué iglesia me queda cerca? No, mire, aquí usted puede, no, ¿o no hay una más cerca? No. ¿Cuál es su prioridad? ¿Qué me está diciendo? No, yo quiero una iglesia que no asalte mi comodidad. No que no asalte mi pecado, mi mundanalidad, no. ¿Cuál es el parámetro? ¿Qué está pasando hoy, hermanos? Ahora, ¿qué ocurrió con el Valle de Baca? Pues que se volvió una analogía de la fe. Todo aquel peregrino en su alma cansado que pasa por esos valles secos o escabrosos o tortuosos, pero tiene en mente la presencia de Dios, no habrá ningún problema que le nuble, porque él va a la presencia de Dios y allí haya el reposo. Por eso el Salmo 84 es una alegoría de algo que pasaba realmente, y por eso lo cité. Pero el Señor, hermanos, no ha hecho que nuestro camino a la adoración sea un valle de Baca.
Tenemos el gran privilegio que el Señor se dio en la cruz para que todos los adoradores del nuevo pacto no tengamos que adorarlo después de pasar un valle tenebroso, sino que el Señor ha abierto un camino amplio y generoso para que usted y yo podamos invocar al Señor como adoradores del nuevo pacto. No hay una distancia de muchas millas entre nosotros y Dios. Cristo suplió eso, y en sentido regular, aunque hoy día en nuestro país pasa, pero en sentido regular a usted no le va a costar varios días de viaje tener las oportunidades de la adoración pública. Podemos decir que la tenemos en nuestras puertas. Y sin embargo hay tanta pereza y desprecio, un poco de lluvia, un poco de frío, un resfriado leve, un dolor, una congestión, la hora, cualquier asunto parecido, es una buena excusa para estar ausentes de las ordenanzas públicas. De esta manera, hermano, no se levantarán los judíos incrédulos el día del juicio para juzgar nuestra pereza y condenarla como cristianos. Ese judío que una vez gritó, crucifíquenle, ese judío incrédulo que llevó a la muerte al Señor Jesucristo, no se levantará el día del juicio para juzgar nuestra comodidad, porque él sí caminó kilómetros para ir a una sinagoga, para aprender la ley, para luego juzgar a Jesucristo y matarlo. ¿No nos juzgará él con su vida? Muchos hacen de cada cosa un león en el camino, diciendo, hay un león en el camino, no puedo ir. ¿Seguro que es un león en el camino? ¿O no es la diosa comodidad pegada a su puerta? Otros prefieren de manera incrédula sus ocupaciones mundanas. Escuche, de manera incrédula. Las ocupaciones mundanas, estoy hablando de las cosas legítimas, estudios, trabajos, ese no es el problema. Es hacerlo de forma incrédula. Prefieren hacerlo antes de que la adoración pública a Dios y aceptan voluntariamente cualquier negocio terrenal que les permita mantenerse alejados de las ordenanzas públicas. En otras palabras, si hay un día para disponer, ese día que no está en la agenda tachado, ese día donde yo le digo a mi familia, a mis jefes, a todo el mundo, estoy disponible de lunes a sábado, no, pero ese día está abierto para aceptar cualquier cosa que ocurra allí. Es el día de la adoración. Esaú fue señalado en la Escritura como una persona profana por preferir un guisado antes que su primogenitura. Génesis 25, 31 al 33. Hermanos, ¿y acaso no es una profanación semejante preferir las cosas del mundo por avaricia, codicia, antes de ese privilegio singular de adorar a Dios en público? ¿Acaso, querido cristiano, su Dios es el vientre y solo piensa en lo terrenal? ¿Acaso prefiere seguir haciendo tesoros para una casa terrenal y no hacer tesoros celestiales? ¿Por cuántas monedas usted está arrodillando su profesión de fe? ¿Por cuántas? ¿No dice la Biblia que es mejor lo poco con la bendición del Señor? ¿No dice la Biblia? Aun si usted tuviera poco por obedecer, ¿no es mejor eso? Ahora piense, ¿dejará Dios abandonado a un justo? David, usted y yo podemos decir, porque no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ahora bien, si fuera un asunto de vida o muerte, es otra cosa, pero generalmente, hermanos, generalmente no es así. Simplemente el tío dijo, tengo que subir un armario, ¿quién está disponible? Usted. ¿Usted? ¿Por qué? Llame, que el tío Pedro llame al otro sobrino, a ver si él no le dice, tío, hoy tengo partido. ¿Sí o no?
Es que iba a salir con la familia al centro comercial, ¿sí ve? ¿Quién resulta diciendo, sí, tío, yo voy y le ayudo? El cristiano, ¿no? ¿Y cuándo? Sí, el día de la adoración. Y ahí usted se da cuenta quién es más consecuente con lo que cree. Hay lugares donde ni siquiera ha llegado el Evangelio, donde Dios ni siquiera es adorado allí, y usted con todos los privilegios de conocer la verdad, la verdadera adoración se aparta solo porque quiere, porque hay cosas mejores que hacer. Me dice, por favor, cuáles son las mejores cosas que hacer en los días de la adoración, por favor. Qué profano es preferir las cosas exteriores y lo que perece antes de esta peculiar bendición. Sin embargo, cuán común puede llegar a ser. Para el culto público de Dios, una parte del día es considerada suficiente para algunos, es mucho para otros, mientras que nada del mundo les parece demasiado. Otros prefieren dar satisfacción a sus lujurias antes que acudir a los cultos de adoración. Algunos prefieren pasar un día del Señor en el centro comercial, en el cine, en los parques, así como otros prefieren sentarse en la taberna. Y yo tengo este dicho, hermanos: todo el mundo sirve a su Dios el domingo. Todos. Punto. Lo que hoy la persona haya elegido voluntariamente hacer, en qué ocuparse, no cuando está presionado, ¿ya? Presionado. Cuando lo puede hacer, lo que quiere hacer, eso me dice usted a quién le está sirviendo. Hoy nadie está contradiciendo al Dios que le sirve. Hoy al Dios que le sirve se le dará tiempo, se le dará dinero. Que muchos dicen, cristianos allá en la iglesia y dando plata. ¿Sí? Vamos a ver cuánto se van a gastar en el centro comercial hoy. Muy probablemente más de lo que usted trajo de ofrenda, ¿no? Cada uno sirve a su propio Dios el domingo. Muchos prefieren dedicar el tiempo que el Señor ha asignado a sus almas a los deportes, a recreaciones. ¿Por qué? Para verse saludables, para verse musculosos. Para el otro día entregarse en cuerpo y alma, bien descansaditos y eficientes, a lo que realmente les interesa. Pensar que un día entero de cada 7 es demasiado, va a llevarle luego a robar a Dios todo lo que le pertenece a Él. ¿No debe ser usted exhortado si hace esto? Preferir estar al tanto de la liga deportiva, de los chismes familiares, no perderse conversaciones vanas, prefiriendo eso que el reino de Dios y su alma. ¿Tan bajo ha caído usted en su carácter que se profesa usted cristiano y hace esto? Cuán celoso Dios se ha mostrado de su adoración siempre. Los juicios más notables que podemos recordar en la mente, en las Escrituras, han sido infligidos por algún error relacionado con su adoración. Por eso Nadab y Abiú fueron consumidos con fuego del cielo. Por eso la familia de Elí fue totalmente descalificada y arruinada. Por eso Usías fue herido de lepra en la frente. Por eso Usa fue muerto de muerte súbita. Mical de esterilidad. Todo esto por un error en la parte externa de la adoración. El Señor es un Dios celoso, estamos aprendiendo, y lo es. Y Él será servido. Él es celoso especialmente por su culto. Si usted le desprecia, usted está en peligro. Sus celos arderán como fuego, porque Jehová es un Dios celoso. Y Él dijo, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás.
¿No es provocado a celos el Señor cuando alguien que se confiesa hijo suyo desprecia el culto a Dios por preferir la comodidad, asuntos mundanos, lujurias, ociosidad, recreos antes que Él? Segundo, una exhortación a aquellos que prefieren atender los asuntos legítimos en otros días o en otras ocasiones por encima del culto público. Me voy deslizando hacia lo más difícil, ¿sabe? Porque lo primero son actividades claramente mundanas y asuntos pecaminosos mundanos, pero aquí note quiénes están siendo exhortados. Los que prefieren atender asuntos que son legítimos. Ya estos no son mundanos, son asuntos legítimos, son asuntos que no son pecaminosos, pero que estos asuntos son legítimos en otros días y en otras ocasiones, pero los involucran para pasarle por encima al culto público. ¿Me hice entender qué es lo que tengo en mente? Alguno podría pensar así: pastor, los casos descritos anteriormente de mundanalidad, codicia, no son los míos. Yo sí tengo excusa para no ser tan regular en los cultos de adoración, porque las razones que tengo para no ser frecuente en la adoración pública son ocupaciones legítimas. Usted puede esgrimir que sus ocupaciones por las que no se congrega con regularidad no se basa en la codicia, en la avaricia, que usted no está buscando gratificar la carne ni los deseos mundanos, que lo suyo no es el centro comercial, ni el cine, ni las tabernas, ni los estadios, ni el televisor. Usted puede decir que la razón de estar apartado regularmente de los cultos de adoración no es el amor a la comodidad, no es que no le gusta esforzarse por asistir a los cultos, ni que le huya al frío o al calor o a la distancia, sino que sus razones son ocupaciones legítimas. Muy bien. En la antigüedad, cuando no teníamos gas o gasolina en las casas y no podíamos prender las estufas con gas o gasolina, de hecho, se prendían con leña, ¿no? Todavía existen estas, y hoy es un atractivo turístico, que usted, antes era necesidad, ¿verdad? Hoy si usted quiere comer algo rico, yo quiero algo en leña. Mire cómo ha cambiado la cosa, ¿no? Antes era eso o moría. Hoy es, quiero que me sepa rico. ¿Qué tan legítimo puede ser recoger leña para prender su estufa? ¿Qué tan legítimo, le pregunto? ¿Verdad? ¿Qué tan legítimo puede ser recoger leña el día de reposo, cuando la comida, el calor, el bienestar y la salud dependen de recoger leña? Pues dice la Biblia en Números 15:32, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo, el día de la adoración. Usted me dijo que recoger leña era legítimo, ¿cierto? ¿Y cuál es el problema aquí? Que estaba haciendo algo legítimo en el día que no. ¿Sabe, hermano? Eso nunca había pasado. Y entonces Moisés dijo, no sé exactamente cómo juzgar esto. Dejémoslo en la cárcel mientras preguntamos al Señor. ¿Conoce la historia, querido hermano? Bajo las reglamentaciones del antiguo pacto, y esto quiero ser claro, bajo las reglamentaciones del antiguo pacto, ese hombre fue lapidado por hacer algo legítimo en un día dedicado a la adoración. Nosotros, hermanos, por supuesto, escúcheme, reconocemos, sí, que existen asuntos providenciales que pueden llegar a atravesarse en el camino de un cristiano de manera que él sea apartado de algunos cultos públicos. Es verdad. Estamos en un mundo caído, ¿no? Y a veces el valle de Baca, de verdad usted va pasando, se esguinzó un pie. ¿Ya me hago entender la analogía? No me lo tome literalmente. A veces usted va por el valle de Baca, tragó agua, se cayó, se enfermó. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Me hago entender? A veces
creemos que providencialmente cosas se atraviesan en el camino de un cristiano que lo lleguen a apartar de algunos cultos de adoración. A veces cristianos deben ocuparse en cuidados y asuntos donde no hay otra opción y no pueden estar en la adoración pública. Hace unos días una hermana se nos enfermó y fue operada el día del Señor. ¿Qué hubiéramos dicho? Ay, no, el lunes, por favor. No, se revienta eso, hermano, y ahí sí está. ¿Me hago entender? Son cosas que pasan, hermano. Estamos en un mundo caído. Sin embargo, escuche, si es voluntad de Dios revelada en la Biblia, que nos congreguemos, ¿sí? ¿Es voluntad de Dios? ¿Lo ve claro? Bien. Y si Dios ama más las puertas de Sión que las moradas de Jacob, ¿es cierto? Muy bien. Y si Dios bendice más a su pueblo en las reuniones públicas que en lo privado, ¿es cierto? ¿Por qué querría Dios mismo apartarlo a usted de lo que Él sabe que le haría más bien a usted? Porque Él quisiera hacer lo contrario a lo que nos ha declarado en su palabra que Él quiere. Porque si Él quiere bendecirnos, también se atraviesa para no dejar que usted sea bendecido. ¿Acaso Dios se gloría en interponerse entre usted y el bien de su alma? ¿Acaso Él se gloría en interponerse entre su profesión de fe y la gloria de Dios y prohibirle? Y en esto debemos afirmar que si un asunto providencial, por legítimo que sea, lo aparta regularmente de los cultos de adoración, usted ya debe empezar a hacer preguntas al cielo y decir, Señor, puede ser que yo sea como Balaam y no esté viendo algo, pero es que cada vez que voy para allá, ¿qué pasa, señores? ¿Tienes tu espada contra mí? Muéstrame, yo me arrepiento. Me hago entender, un asunto providencial es una cosa, pero cuando la providencia se empieza a alargarse, usted ya empezará a hacer preguntas al cielo, y ejercitar su discernimiento. ¿Será que no ha buscado las maneras legítimas para corregir algo? Porque ante todo recuerde que no son las providencias la guía infalible de Dios, sino su palabra. Pero note algo curioso. Gente que se aparta de los cultos de adoración por algo legítimo, de lunes a viernes, no les pasan providencias que los aparten de sus trabajos. Qué interesante me parece, que los asuntos providenciales solo les ocurran para los días de la adoración. Si un familiar le dijera que viene un largo viaje, así como pasa seguramente, hola mijo, o hola mi chino, como sea, como le digan ustedes. Mira, es que llego el domingo a las 10 en el terminal. ¿Ah? Alguno diría, pastor, asunto providencial, me toca atender la visita. Ah, bueno, pero si le dijera el mismo familiar, mira, yo sé que es martes o miércoles, voy a llegar a las 10 de la mañana, ¿usted qué diría? ¿No puedo? No, estoy trabajando. Mira, hagamos una cosa, te doy la indicación, aquí la ubicación, papá, te dejo la plata del taxi en la portería, lo que sea. ¿Me hago entender? No te puedo atender, pero busco la solución. Pero eso nos pasa de lunes a sábado. El domingo disponemos de él de otra manera, así el asunto sea legítimo. ¿No se ha preguntado por qué usted como cristiano sí tiene que mover su ocupación primordial el día del Señor por ir a celebrar un cumpleaños de sus familias? ¿Por qué? Vaya y diga, ocúrrasele esta maravillosa sugerencia. ¿Por qué no lo hacemos el sábado? A ver qué le dicen. A ver qué le dicen. No, yo quiero que usted mire cómo ellos tienen prioridades bien definidas y cómo defienden sus prioridades.
le van a decir no. ¿Por qué? Porque ese día estoy haciendo mercado, estoy trabajando, estoy con los niños, es el único día que tengo, bla, 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 bla. ¿Por qué el cristiano sí tiene que mover su ocupación primordial? A ver si el no creyente mueve su horario de trabajo y le dice, sí, celebremos el cumpleaños el martes a las 10 de la mañana. No, no. ¿Quién pues es más consecuente con lo que cree? Hay muchos asuntos que son legítimos, pero que se convierten en pecados cuando se ponen como rivales del culto a Dios y cuando se prefieren por encima del culto a Dios. Usted debe ser exhortado porque en lugar de rendirse ante las providencias, debería estar rompiéndose el corazón para que pudiera estar en los atrios de Jehová. ¿Qué le parece el clamor del salmista en el Salmo 42 que leímos hoy? Ay, ¿por qué no te puedo alabar? ¿Por qué no puedo estar allí? Su corazón se rompía y el Señor lo tuvo que consolar a él. Debería estar rompiéndose el corazón para que pudiera estar en los atrios de Jehová, haciendo los arreglos y los acuerdos necesarios para que esto sea así. Conocimos creyentes que sacan las citas médicas el domingo porque entre semana están trabajando. Interesante, ¿no? Trasteos, visitas, celebraciones, viajes, cuidados, que son legítimos, hermano. Son legítimos. Tenemos que estar ahí, que no son actividades pecaminosas en sí mismas, que pueden ser abordadas con sabiduría, discernimiento, buena administración, son usadas por muchos que se confiesan cristianos para ausentarse de cultos públicos. ¿No debería usted ser exhortado por eso? ¿Acaso usted quiere emprender una vida de espaldas a Dios? ¿Es usted ese tipo de persona que si Dios le quitara lo que Él mismo le dio y que lo mantiene ocupado del culto, ahí sí lo veríamos aquí? ¿No le dice esto que para usted Dios no es el Dios de la adoración, sino el Dios que usted usa para conseguir sus trabajos y sus cosas? Le exhorto a no pararse encima de las bendiciones que Dios mismo le ha dado para olvidar el culto. Y por último, déjeme exhortar a aquellos que procuran igualar la adoración privada con la pública. ¿Y para qué se hace esto? Eso es algo que pasa en nuestro corazón. Mientras usted mantenga que la adoración pública, el Señor la ama más que la adoración privada. No es que no la ame, pero la ama más las puertas de Sión. Pero ya que usted ha entendido eso, puede cundir una tentación y es igualar la adoración privada y la pública, ponerla a un mismo nivel para razonar así. Entonces es igual estar en lo uno que en lo otro. ¿Me hago entender? Yo le digo esto porque nuestro corazón razona maravillosamente hacia el pecado así. Mientras usted lo vea que hay una jerarquía, usted dirá, me toca, yo sé, esforzarme y que Dios me dé la gracia para estar donde Él bendice más. Pero si usted las iguala y dice entonces es igual orar en un culto que orar en casa y cosas así. Entonces exhortamos a aquellos que procuran igualar la adoración privada con la pública para excusar su falta de constancia en los cultos al Señor. Puede haber muchas maneras de engañarnos así. Podemos razonar por fuera de la Biblia con argumentos casi lógicos, diciendo que a la verdad es igual lo uno que lo otro, solo para no asistir a las reuniones públicas de adoración. Recuerdo borrosamente, hace muchos años, haberle llamado la atención a un creyente por su inasistencia a las reuniones de oración. Me dijo que justamente a esa hora y en ese día hacía devocional familiar. Qué coincidencia, ¿no? En esos mundos paralelos de probabilidades y cosas, justo coincidimos en el día y hora. ¿Ah? Él no podía correrlo media hora, una hora, no. Era ahí. Parecía que en ese momento, estoy hablando irónicamente, solo para ilustrarle, ¿verdad? Que el cielo se abría para él, media hora, en ese día, en esa hora. No puede hacerlo ni antes ni después, ¿verdad?
Y como sabía, me lo recordó, primero Dios, luego familia y después iglesia. De donde quiera que haya salido esa jerarquía, no la encuentra en la Biblia usted. Sí, no sé dónde salió esa jerarquía, querido hermano y amigo. En mi Biblia tenemos responsabilidades para con Dios, para con la familia y para con la iglesia. Y mi Dios, que es su Dios, no las puso a pelear. Porque todas las cosas tienen su tiempo. Debajo del cielo tienen su orden. El que las puso a pelear fue usted, y no por sabio. Ya usted sabe. Algunos que son profesantes utilizan el tiempo del culto público para sus deberes privados. Había algo, no sé, si usted fue criado quizá en ese ambiente. Yo tuve conflicto con eso, pero nunca sabía qué era lo que me molestaba. Pero bueno, ya después, quizá me molestaban cosas que no eran el punto. En iglesia se acostumbra, por ejemplo, que el culto ha comenzado, y es una buena costumbre que la gente llegue a orar antes del culto. Pues no está ordenado como tal, pero me imagino que sería algo bueno que usted prepare su corazón. Usted viene de la calle, no sé, de otras cosas, y venir y estar tranquilos y como que empezar a orar, está bien. Pero recuerdo haber visto mucho esta escena cuando era pequeño, que iniciaba el culto, ¿verdad? Ya el culto público empezó y el hermano llegaba tarde y llegaba ¿qué? A orar. ¿No? Como que, ¿qué estaba haciendo a él? Culto privado en medio del culto público. Hermano, momento. Cada cosa tiene su tiempo y su lugar. Pero las cosas son mucho más profundas que esa. Muchos dicen que el día del Señor es el día de la familia. No, hermano, lo voy a corregir. El día del Señor no es el día de la familia. Es el día de la devoción familiar, del culto, de la adoración familiar. Por supuesto, muchos, ese día de la familia, día en el que ellos están al mando, no Dios, hacen lo que ellos quieren, no lo que Dios dice, y donde las usan en actividades como recreación, paseo y descanso y cosas así. Obrar así va en contra de la regla apostólica que prescribe hágase todo decentemente y con orden, 1 Corintios 14:40, y la orden sencilla de Éxodo 29 y 10. Mire, qué bondadoso es Dios. 6 días le doy, ocúpese en eso, ocúpese. Mire, hermano, generalmente aquí, al menos en Bogotá, rarito, por ahí todavía usted consigue un helado a las 8:30 de la noche, ¿no? Ahí en el centro comercial. Es que no puedo comer helado con la familia, porque alguien no tiene una fijación con que comer helado. Bueno, está bien, vayan allá, vayan. A veces hay Bogotá nocturna, helado hasta las 3 de la mañana, usted ya. Tiene 6 días, 6 días. Para su familia, películas hasta las 11 están proyectando, ¿no? Usted ve como a la 1 de la mañana. Bueno, ya usted mirará. Hermano, lo privado debe hacerse en lo privado, eso corresponde a toda tu obra. Lo que se haga fuera de los tiempos adecuados, en los contextos adecuados, no va con el Dios de orden. El Señor nos dijo dónde se hacían las devociones personales. Entrando tú, ¿dónde? ¿En dónde? Bueno. O sea, que no use los cultos públicos. No convierta un culto público en su aposento. Puedo usarlo antes, ¿verdad? De un culto. Puedo hacerlo después. Pero el culto no es su aposento, es el culto. Una cosa buena fuera del lugar puede verse mala. Algunos individuos se ausentan del culto público con el pretexto de que pueden servir igualmente al Señor en casa. Son propensos a pensar que en casa, orando, leyendo un buen libro o conversando con otros creyentes de tal o cual tema religioso, es igual a aprovechar el uso de las ordenanzas en las asambleas públicas. No ven las grandes bendiciones que Dios le ha anexado al culto público.
Si el culto público y privado fueran iguales, ¿qué puede significar que Dios ame una cosa más que otra? ¿Con qué propósito entonces el Señor eligió las puertas de Sión para colocar allí su nombre, si también hubiera podido ser adorado igualmente en las moradas de Jacob? No menospreciemos la sabiduría de Dios, y usted debe ser exhortado si es de los que piensa todavía que da lo mismo estar en casa que estar en culto. Si usted viene irreflexivamente a un culto, eso sí le digo al estar aquí que en una sillita en el infierno, le da igual. Este es un culto inteligente, devoto, en Cristo. Quiero terminar diciéndole esto. Démosle al culto de Dios la gloria que éste tiene. Nosotros no le ponemos más gloria a lo que Dios le ha puesto. Dele preeminencia al culto, la preeminencia que el Señor le ha dado. El Señor honró las asambleas públicas. Aún el Hijo de Dios, dice, se acercó a la sinagoga en la que acostumbraba venir los días de reposo. Nuestro Señor se congregaba. Qué lindo es pensar eso. Que cuando tenía que ir, fue, hermanos. Y allá a sus pies entraron en las sinagogas. Y aquí, hermanos, hay más que una sinagoga. Esta es la iglesia de Cristo y el Señor está aquí para ser adorado. Que en sus pensamientos, en sus afectos, le dé la honra al culto público. Trabaje, si no los tiene, para obtener pensamientos elevados sobre el culto público. Luego trabaje para que sus afectos correspondan a esos pensamientos elevados. Expóngase frecuentemente a las ordenanzas. Alabe al Señor cada vez que pueda darse a ellas. Ore para que no tengamos que volver a pasar por esa dura providencia de no poder adorar al Señor reunidos, todos. Ore, hermano, ore al Señor y dele gracias por estar otra vez más, una vez más, y porque al menos en nuestra congregación hay otra oportunidad, otra vez, al finalizar el día. Hoy, hermanos, cuando hay tanta falta de respeto hacia la adoración a Dios, los esfuerzos de los creyentes fieles para mantener los cultos debe ser mayor. Esta es la manera de mostrarse fieles a Dios en medio de una generación decadente, de un cristianismo desviado y apóstata. No deje entrar en su alma ningún pensamiento o afecto que deshonre o desprecie el culto público. Todo pensamiento que tienda a apartarlo de los cultos públicos es del diablo, es mundano. ¿Usted cree que Dios le va a sugerir un pensamiento de apartarlo de aquí? No, de hecho no. Usted puede reconocer la voz de Dios cuando sus pensamientos lo acercan más donde Él está. Mire, aquí descubramos, es otra función de la predicación, descubrir las tácticas de Satanás. La táctica de Satanás es tan antigua como efectiva. Él le dice, es igual, esto que lo otro, no es tan exagerado. ¿Para qué? Para apartarlo a usted del culto público. Pero es que Él no quiere que usted adore en privado tampoco. ¿Ya? Él lo aparta primero de aquí, donde hay más bendición, para luego quitarle también lo privado. Él lo apartará de su adoración pública primero, cuando lo logra, lo apartará de la adoración privada y lo habrá ganado usted fuera de la adoración. Satanás sabe que adoración privada y pública se mantienen juntas o caen juntas. El Señor ama más las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Y los que así lo hacemos somos en esto como el Señor. Si hay algo que nos puede hacer distintos al Señor, es que rechacemos lo que Él ama. Si usted no se deja llevar por el error de los impíos y cae en la trampa del diablo,
mantenga entonces el honor de la adoración a Dios. Oremos, hermanos.